Hola, bienvenidos a Akai Novel. Un nuevo canal de novelas. Esta novela no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 14. Tan pronto como Boshan terminó de hablar, Tanglu se encontró rodeado, incapaz de entender ninguna voz individual entre la multitud que parloteaba. Esto parecía menos una sesión de preguntas y respuestas, y más bien un intento de burlarse de él. «¡Cállate todo el mundo!», gritó Tangluo, deteniendo el ruido caótico. Después de todo, como instructor, sus palabras todavía tenían cierto grado de respeto. «Déjame bajar primero». Ahora que se había presentado, ya no había necesidad de permanecer encaramado en la roca. Tangluo saludó a los niños que lo rodeaban y les hizo un gesto para que dejaran paso. «Muy bien, ya que fuiste el primero en venir corriendo, comenzaremos contigo». Tangluo, que acababa de saltar de la roca, señaló al primer niño que se había adelantado, con la intención de manejarlos uno por uno. ¿No debería el resto de ustedes practicar sus artes marciales? Dispérsense ahora y regresen cuando haya terminado. Después de seleccionar al primer niño, Tangluo comenzó a ahuyentar a los demás. Se negó a creer que todos estos niños que lo rodeaban tuvieran preguntas legítimas que hacer, considerándolo un insulto a su inteligencia. Claramente, muchos simplemente sentían curiosidad por el nuevo instructor y habían venido por el espectáculo. Como instructor, Tangluo no podía dejar que estos niños se salieran con la suya, tuvieron que irse. No era un buen aspecto tenerlos apiñados a su alrededor de esta manera. Los jóvenes despedidos se retiraron a regañadientes, pero hábilmente encontraron un lugar vacío no lejos de la roca para sentarse y observar la situación. Tangluo miró a la multitud que se dispersaba y asintió con satisfacción. Luego se volvió hacia el niño restante. «Está bien, ahora está tranquilo. Dime, ¿con qué tema de artes marciales necesitas ayuda?» Tangluo fue serio en sus deberes. Ahora que había aceptado el papel de instructor de técnicas marciales, se esforzaría por cumplir con sus responsabilidades lo mejor que pudiera. Los holgazanes no eran parte de su carácter, así que preguntó con sinceridad. Dulce era el niño que se había quedado atrás. Al ver a Tangluo dispersar a la multitud y dejarlo en paz, se arrepintió mucho de su decisión. Su intención de rodear a Tangluo fue impulsada enteramente por la curiosidad hacia el instructor, no había preparado ninguna pregunta sobre artes marciales. Simplemente quería saber por qué alguien de su edad podía ser instructor. Al verse señalado, se preguntó si el instructor Tan había visto sus verdaderas intenciones. Dulce comenzó a sospechar mientras examinaba el rostro amistoso de Tangluo. Tangluo frunció el ceño ante la falta de respuesta del niño. «¿Cómo te llamas? ¿Tienes alguna pregunta?», preguntó de nuevo. Dulce se puso nervioso y su culpa lo puso nervioso. ¿Por qué este tipo preguntaba su nombre? ¿Está intentando cogerme con la guardia baja, no? Como joven huérfano, Dulce naturalmente sospechaba lo peor. Entonces decidió seguir el juego. «Instructor Tan, mi nombre es Dulce. Tengo una pregunta». Puesto que había llegado a esto, tuvo que plantear una pregunta. Si no podía, podría terminar encerrado nuevamente. La idea de la habitación oscura y confinada donde solo podía entrar o salir encorvándose envió escalofríos por la columna de Dulce. Dejó escapar. «He estado practicando la palma de la flor voladora y no puedo ejecutar la técnica espejismo de la flor voladora. No sé por qué». En ese momento, Dulce admiraba su propio ingenio. La Flying Flower Palm era una técnica de arte marcial que acababa de comenzar a practicar. Si pudiera invocar el Flying Flower Mirage en sus intentos iniciales, sería realmente un milagro. Pedir orientación sobre esto no debería causar ningún problema, después de todo, él realmente no podía asestar un golpe de Flying Flower Palm con un efecto Flying Flower Mirage. «Oh, por favor explica cómo practicas la palma de la flor voladora». Sin sospechar nada malo, Tangluo se preparó para resolver las dudas de este joven. Al ver que Tangluo no investigaba más, Dulce se regocijó en secreto, pensando que había esquivado una bala. Comenzó a demostrar la técnica Flying Flower Palm y su flujo de energía. «¡Ey!», suspiró. Soplo. «Ah, ya veo. Entiendo ahora». Tangluo observó la demostración de Dulce y la comprendió al instante. La palma flor voladora era una técnica del reino mortal caracterizada por su facilidad de aprendizaje. Como practicante del reino mortal, practicar esta técnica no solo mejora la capacidad de combate, sino que tampoco consume mucho tiempo, lo que la convierte en una muy buena opción. El único efecto distintivo de esta técnica fue el llamado espejismo de la flor voladora, donde se producen múltiples sombras de palmas durante la ejecución, dejando al oponente incapaz de distinguir entre lo real y lo falso.
Si bien sonaba elegante, en realidad era un efecto especial simple. Al ejecutar la palma de la flor voladora, deja que el flujo de energía siga el camino de tu fuerza. Hazlo recorrer los meridianos hasta llegar a los 3 puntos de acupuntura: Jiangxi, Neiwan y Daling. Libere energía en cada punto y, finalmente, libere toda la energía de una sola vez en el punto de acupuntura del Palacio del Trabajo. De esta manera, puedes generar 4 sombras de palmas, cada una con la fuerza de la palma flor voladora. Si inicialmente no puedes controlarlo con precisión, puedes comenzar simplemente liberando 3 o incluso 2 puntos de acupuntura. ¿Lo entiendes? Tang Luo extendió su brazo, señalando varios puntos de acupuntura en el interior de su antebrazo mientras le explicaba a Duce. Mientras Duce escuchaba la explicación de Tang Luo, se sintió lleno de dudas e incredulidad. Instructor Tan, deje de fingir. No nos engañemos unos a otros. Aunque Flying Flower Mirage puede generar sombras de palmas, nunca había oído hablar de esas sombras que también tuvieran fuerza. Se negó a creer la explicación de Tang Luo. ¿Por qué estás parado? Práctica. Tang Luo terminó de explicar y bajó la mano, mirando con desaprobación al estupefacto Duce. Se podía perdonar ser tonto, pero si una persona era simplemente tonta, no tenía por qué practicar artes marciales. Este chico no parecía ser demasiado inteligente. Duce solo pudo extender su mano a regañadientes, convocando su fuerza Flying Flower Palm. Si esto no funciona, instructor, no me puede culpar, es culpa suya por hablar de un gran juego. Detener. Tang Luo inmediatamente hizo un gesto para que se detuviera, mirándolo con una expresión sin palabras. Duce, que parecía haber sospechado esto todo el tiempo, trató de dejar que Tang Luo salvara las apariencias. Instructor, lo dijiste bien. Ahora iré a practicar un poco. Estaba seguro en este punto, que este joven maestro Tan tenía que ser un joven maestro de la rama principal, aquí para ganar experiencia en el campo de entrenamiento. Aunque era joven, había oído hablar de estos trucos clandestinos de las familias adineradas. Por supuesto que necesitas practicar a un lado, ¿o planeabas abofetearme con la palma de la mano aquí? Tang Luo estaba completamente confundido. Este niño debe ser un idiota, pensó. Llevando a este niño tonto hacia una estaca de madera, Tang Luo la señaló y le dijo a Duce: golpéala y crea el espejismo de la flor voladora. Muy bien, instructor Tang. La expresión de Duce era muy obediente, pero estaba maldiciendo a Tang Luo en su corazón, porque sentía que había descubierto los pequeños planes de Tang Luo. Flying Flower Mirage, mi trasero, no se le permitió en este momento porque todos estaban mirando. Para ser detenido en esta esquina, no es posible usar el Flying Flower Mirage. Pero las circunstancias eran más fuertes que los hombres, su oponente era un joven maestro de la rama principal, él mismo también estaba bastante desesperado. Duce, impotente, volvió a convocar su fuerza Flying Flower Palm, con su respiración siguiendo sus meridianos. ¿Dónde se suponía que iba a estallar? Recuerdo algo sobre el punto de acupuntura del Palacio del Trabajo. Entonces déjalo estallar allí. Duce simplemente se dio por vencido y su fuerza Flying Flower Palm explotó en el punto de acupuntura del Palacio del Trabajo, y otra figura fantasma apareció junto a su palma. Este cambio repentino lo dejó atónito, y su palma y la palma fantasma golpearon simultáneamente la estaca de madera. Tortazo. P.F. Además del sonido de su palma de carne golpeando la estaca de madera, Duce escuchó claramente otro sonido sordo. Del lado de la estaca donde estaba su mano, había otra huella de palma. Duce apenas podía creer lo que veía. No solo había producido el efecto del Flying Flower Mirage, sino que también llevaba la fuerza de la Flying Flower Palm. ¿Podría ser un genio? Él se quedó estupefacto. ¿Estás seguro de que no eres un idiota? Al mirar la estaca de madera con una huella de palma profunda y otra poco profunda, Tang Luo no pudo evitar estallar en crítica. Intermediario, pasaje interno, Big Palacio del Trabajo. 4 explosiones para 4 fantasmas de palma, pero solo puedes explotar uno. ¿Practicar artes marciales? Ve a cortar leña, idiota. Practica bien. Si no puedes hacer 3 sombras de palmas para el final de hoy, te confinaré en las instalaciones, imbécil. Como persona inteligente, parece que el mundo se está acabando cuando ves a un interno tan estúpido. ¿No fueron sus instrucciones lo suficientemente claras? No es de extrañar que tu puntuación sea solo de 547,5 a la edad de 13 o 14 años. Con un cerebro como el tuyo puede ser difícil llegar a la cima del camino marcial. Tang Luo ya no quería mirar más a este idiota, y rápidamente le dio la espalda y se fue.
Aunque lo habían regañado, Duce nunca había sido tan receptivo, escuchando con cara muy seria. Ahora entendía que este joven maestro de la misma rama principal que él era un verdadero experto en técnicas marciales. Al menos en lo que respecta a la técnica Flying Flower Palm, nunca había oído hablar de nadie capaz de atacar con la fuerza de Flying Flower Palm usando una palma fantasma. Realmente se llevó el premio gordo. Tang Luo regresó a la gran roca, los jóvenes que habían estado observando la situación se acercaron silenciosamente a Duce por la estaca de madera cuando vieron a Tang Luo regresar solo. 1, 2, 3. En un instante, bastantes jóvenes escucharon de Duce que, bajo la guía de Tang Luo, se había entrenado para producir el Flying Flower Mirage con fuerza real detrás, encendiendo instantáneamente la pasión de los jóvenes. Con los ojos brillando de deseo, acudieron en masa hacia él, uno tras otro, en busca de consejo. Aunque el tratamiento no fue el mismo, Tang Luo estaba realmente enojado. Dar instrucción en artes marciales no fue un problema, pero parecía que estos chicos dejaron de usar su cerebro mientras practicaban artes marciales. ¿Crees que tu poder espiritual es infinito? Esta técnica de Abyssal Flame Blade consume mucho poder espiritual, e incluso quieres cubrir toda tu espada con Abyssal Flames. ¿Estás intentando hackear a la gente con el dorso de tu espada? ¿Eh? Además, ¿me preguntas por qué te sientes impotente después de balancearlo varias veces? Con tu método, ninguna cantidad de poder espiritual sería suficiente, ¿entiendes, idiota? Fantástico, esta técnica de Dash Thunder Claw es realmente algo que tienes en la mano. Dash Thunder Force tiene un fuerte poder de penetración, pero no puede herir a personas desde lejos, ¿lo entiendes, verdad? Tienes tanto miedo al combate cuerpo a cuerpo que ni siquiera utilizas las garras. Ve a practicar con una lanza larga o un arco largo, idiota. Esta técnica de puño de determinación celestial que estás usando es aceptable. En esta técnica, en realidad, hay un truco. Si canalizas la fuerza a través de los puntos de acupuntura del islote central, el tercer intervalo y detrás de la corriente, se formará una fuerza en espiral con un mayor poder destructivo. Para. Esta técnica de pierna de dragón elevada no es adecuada para ti, joven. Eres tan bajito que por muy bien que practiques esta técnica de piernas, no sirve de nada si tus piernas tienen la misma longitud que los brazos de los demás. Practica alguna técnica con armas. No te engañaré, escúchame. Sí, este Shadow Moon Fist es un poco interesante. Debe consumir mucho poder espiritual para mantener un área de sombras tan grande, ¿verdad? Así que ahora dime, si usas el 90% de tu poder espiritual para mantener esta sombra, incluso si tu oponente queda envuelto, aún puede darte una paliza. Usa tu cerebro. Niño. Las artes marciales se utilizan para derrotar a tus enemigos, ¿cuál es el punto de tu elegante sombra? No puedes asustar a nadie con ella. ¿Eh? Tu interpretación de este Black Tiger Fist es en realidad bastante perfecta, no es necesario mejorar nada. El joven musculoso tiene una pequeña cicatriz entre las cejas, que divide su ceja izquierda en dos. En sus ojos brillantes, como estrellas, ardía un fuego de ambición. El joven detuvo su demostración, levantó el puño hacia Tang Luo, su voz clara y firme. Instructor Tan, no estoy aquí para pedir consejos sobre artes marciales, mi nombre es Fandan y me gustaría ofrecerme para convertirme en un maestro. Tu servidor Tang Luo examinó a la persona frente a él. La ropa de cáñamo de confección tosca no podía ocultar su robusta estatura. Incluso cuando se inclinó para presentar sus respetos, no era mucho más bajo que él. Sus manos eran voluminosas y llamativas, lo que indicaba que debía haber hecho ejercicio con regularidad. Aunque su rostro parecía feroz, la inocencia juvenil entre sus cejas y ojos no se había desvanecido por completo, lo que significaba que también era un niño pequeño. No nos preocupemos por el tema de la servidumbre por ahora, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Con interés, Tang Luo le preguntó a este abrupto sirviente autoproclamado. Curiosamente, él era una de las dos únicas personas en la cima del reino mortal en el área de entrenamiento, con los números en su cabeza mostrando 999, 322. El campo de cultivo número 7 sirvió para entrenar a los guerreros del clan de la familia Tang. Si bien muchos se entrenaban allí, la mayoría eran muy jóvenes. Por lo general, comenzaban su entrenamiento, todos los gastos cubiertos por el salón marcial, desde la etapa de construcción de los cimientos. Allí había decenas de niños de entre 16 y 17 años y de 11 o 12 años. Cada año, en septiembre, las ramas del clan Tan vendrían a seleccionar a los artistas marciales del salón marcial.
Esos excelentes artistas marciales del reino mortal, como este individuo, serían los talentos buscados por los que lucharían las ramas. A juzgar por su competente técnica marcial y su exitoso entrenamiento corporal, este chico no tuvo que apresurarse a ofrecerse. Mi nombre es Fandan y tengo 15 años, respondió respetuosamente Fandan. Su corazón se hundió. No había considerado que el joven señor del clan principal frente a él no lo aceptaría de inmediato. Parecía que Tang Luo no lo conocía bien. Era normal que el ex genio superior de Ciudad Shilin estuviera por encima de los demás, por lo que agregó: estoy en la cima del reino mortal y deseo convertirme en el sirviente de Lord Tang Luo. ¿Eh? ¿Tan persistente? Tang Luo tenía curiosidad. Aunque de hecho necesitaba un subordinado confiable, que alguien lo visitara directamente era algo inusual. Si uno dijera que tiene un fuerte atractivo que podría hacer que alguien en el primer encuentro quisiera servirle, especialmente alguien mayor que él, sería una tontería. Al menos era un adulto, en términos de edad mental, debería tener ese discernimiento. Entonces, planeó investigar los antecedentes de Fandan antes de decidir si lo aceptaría. Necesitaré algo de tiempo para considerar el asunto de la servidumbre. Mientras tanto, también deberías considerarlo detenidamente. Tang Luo, sin entender por qué era tan persistente, no planeaba aceptarlo antes de completar la investigación. Pero en aras de la sabiduría, tuvo que aclarar: solo tengo 13 años, así que pueden pasar 7 o incluso 10 años antes de que pueda formar mi propia familia. Deberías pensar detenidamente sobre los riesgos de convertirte en mi sirviente. Por favor, váyanse ahora, otros estudiantes necesitan preguntar sobre técnicas de artes marciales. Fangan realmente quería gritar que lo había pensado de todo corazón, pero al ver el comportamiento casual de Tang Luo, sintió su orgullo profundamente herido. Rápidamente se inclinó y retrocedió, pero su corazón estaba lleno de indignación. Jovencito, atrévete a menospreciarme. Aunque el campo de cultivo No 7 tenía docenas de estudiantes, con el método de enseñanza extremo de Tang Luo, los subyugó a todos en solo unas pocas horas. Por tanto, tenía toda la tarde para él solo. Planeaba visitar la oficina del mayordomo en busca de ayuda. Tío Fu, la nueva mesa se ve tan hermosa. Tang Luo se acercó a Chang Fu con una amplia sonrisa, sus manos acariciando la nueva mesa de madera y su tono muy relajado. Después de haber vivido tantos años, Chang Fu ciertamente sabía que Tang Luo había venido por algo, por lo que inmediatamente preguntó: joven maestro, ¿tiene algo que este viejo sirviente pueda hacer? Tono reverente, actitud modesta, el tío Fu seguía siendo el tío Fu. Tío Fu, si actúas así, me golpearán. Solo quería preguntarte si podrías ayudarme a encontrar información sobre Fandan del Cultivation Ground No 7. Tang Luo vino principalmente por este asunto. Un hombre en el camino de Wulin, mundo de las artes marciales, sin duda necesitaba varios seguidores, pero las raíces deben ser claras. Desde que Fangan vino a ofrecerse, Tang Luo no tuvo que preocuparse por eso. Los registros de los estudiantes del campo de entrenamiento 7 estaban disponibles en la cámara del mayordomo, una breve mirada podría decirle todo lo que necesitaba. Estoy bastante familiarizado con la información de esta persona. No hay necesidad de buscarlo, dijo Chang Fu tan pronto como escuchó a Tang Luo mencionar el nombre. Joven maestro, su visión es admirable. Aunque esta persona construyó sus cimientos tarde, alcanzó la cima del reino mortal en solo 2 años de práctica. Es verdaderamente un talento poco común. Chang Fu suspiró con admiración. Como uno de los administradores del salón marcial, naturalmente conocía el acuerdo hecho por Tan Bin para promover a Tang Luo como instructor de técnicas marciales y seleccionar a sus propios sirvientes. Hay 9 campos de cultivo en el salón marcial, y a excepción del primer campo de cultivo que solo acepta a los miembros del clan, en los 8 campos de cultivo restantes, solo hubo una persona que alcanzó la cima del reino mortal en 2 años. Al admirar tal talento, no pudo evitar elogiar la aguda observación de Tang Luo. Oh. Tío Fu, dime, con tan buena actitud, ¿por qué este Fanman comenzó a construir sus cimientos tan tarde? Tang Luo tomó una silla y la colocó frente al escritorio. Se sentó al revés, con las manos apoyadas en el respaldo, listo para escuchar una historia. Chang Fu se rió. Disfrutó bastante la actitud cercana e informal de Tang Luo y comenzó a explicar. Fangan era originalmente un niño abandonado bajo el puente Lingjiang. En sus pañales, había un colgante de jade tallado con el carácter An. El viejo mendigo que encontró a Fangan se llamaba Fang. Llevó el colgante de jade a una casa de empeño y consiguió un peón muerto. Llamó al niño abandonado Fangan.
El viejo mendigo era un bebedor, pero trataba bastante bien a Fangan. Apenas crió a Fangan hasta que cumplió 4 años y luego falleció. Fangan terminó en las calles mendigando y algunos matones lo engañaron para que se convirtiera en ladrón. Era rápido y ágil y se convirtió en un pequeño ladrón muy conocido en la calle Linjiang cuando tenía 5 o 6 años. Vivió así hasta los 12 años. De alguna manera ahorró suficiente dinero para invertir en una de nuestras academias de artes marciales y se convirtió en un discípulo a puerta cerrada. La academia se llama Academia de Artes Marciales de la familia Huo, precisamente uno de los negocios de nuestra tercera familia. El director, Huo Zuan, es un guerrero del clan. Vio que, aunque Fangan era mayor, completó la construcción de los cimientos en solo un año. Esto hizo que el clan investigara a fondo sus antecedentes, para ver si podían llevarlo al salón marcial para nuestro uso. Su pasado era limpio, a pesar de haber sido un ladrón profesional, no había cometido ningún delito mayor. Por lo tanto, el salón marcial lo aceptó. Bo Shan se llevaba bien con Huo Zuan, por lo que se organizó que este niño fuera al campo de cultivo No 7. Tang Luo estaba cada vez más impresionado cuanto más escuchaba. Este tipo era de hecho el estándar de un protagonista, un nacimiento extraordinario y una vida de autofortalecimiento. Era difícil creer que un pequeño ladrón pudiera ahorrar suficiente dinero en unos pocos años para invertir en una academia de artes marciales. Debe haber alguna trama diseñada. Además, ser tan joven pero lo suficientemente maduro como para comprender que aprender artes marciales era la única salida. Muchos gánsteres de poca monta, después de tener dinero, iban a discotecas y a beber. En su vejez, solo podrían afrontar un final miserable. Comparado con ellos, simplemente no podría ser más sobresaliente. Tío Fu, ¿podemos recuperar ese colgante de jade? Tang Luo preguntó por curiosidad. Había muchas cosas tristes en la vida, y no saber de dónde venía una de ellas. Fangan podría haber pensado que su apellido era Fan, que era el nieto de ese viejo mendigo. Tang Luo inicialmente había pensado en tomar a Fan Man como sirviente de la familia, pero después de escuchar su historia, sintió compasión. Quería hacer algo por él, como recuperar su colgante de jade. Por supuesto, joven maestro. ¿Puedes dejarme este asunto a mí?, respondió alegremente Chang Zu. ¿Quién no querría un futuro cabeza de familia que se ocupara de ellos? Al tener una buena persona como el joven maestro Tang Luo, Chang Fu sintió que el sufrimiento juvenil de Fangan no fue en vano. Ah, jaja, gracias, tío Fu. Tang Luo se rascó la cabeza, sintiéndose un poco avergonzado. Después de regresar al campo de cultivo No 7 y regañar a algunos estudiantes particularmente lentos, Tang Luo terminó con éxito el trabajo de enseñanza de un día. Cayó la noche, en su habitación. Habían pasado 2 meses desde que perdió su cultivo. La aparición repentina de este Star Core todavía era desconcertante, pero Tang Luo no tenía más conjeturas que hacer. Solo había que probarlo. Sostuvo el Star Core en su mano, innumerables pensamientos dando vueltas en sus ojos hasta que finalmente se condensaron en determinación. Maldita sea, aunque me mate, quiero ver de qué se trata todo esto. Finalmente decidió investigar el Star Core mientras su hermano menor aún no había regresado. De esa manera, incluso si hubiera un peligro, Tang Xin, que regresaría pronto, podría ayudar a llamar a alguien. El método de Tang Luo para probar el Star Core fue sencillo. Lo agarró y hizo circular energía espiritual. Después de una profunda contemplación durante muchos días, tuvo algunas especulaciones sobre el Star Core. Primero, se parecía exactamente al Star Core en su Dantian. Si el Star Core del Dantian pudiera transformar un elemento de energía espiritual en 3, este Star Core del mundo real debería poder hacer lo mismo. Si su primera suposición fue correcta, entonces el potencial de este Star Core era ilimitado. Tang Luo no era más que un cultivador común. Después de triplicar su cultivo, se ganó la reputación de ser un prodigio. Si le diera el Star Core a su padre, el verdadero genio de las artes marciales Tang Sen, un día normal de acumulación se triplicaría a 15,6. ¿No sería eso trascendental? Tener un padre inmejorable no sería malo. Al menos podía experimentar lo que se sentía al ser un jugador poderoso de segunda generación. La familia Tan ya no necesitaría compartir el gobierno con la familia Mi sobre Shilin, y tal vez derrocar a Martial Saint Montan esté a su alcance. Por supuesto, Tang Luo también tenía algunas pequeñas ambiciones en su corazón. Si el Star Core del mundo real no entrara en conflicto con el Star Core del Dantian, entonces los dos caminos de energía espiritual en su Star Core del mundo real podrían transformarse en 6, y el Star Core del Dantian podría transformar los 6 caminos en 18.
18 caminos de energía espiritual en un día significaban trascender el reino mortal en 20 días y alcanzar el reino feroz en 5 años. Todo lo que puedo decir es que todos ustedes son basura. Con inmensa anticipación en su corazón, Tang Luo sostuvo el Star Core y comenzó a hacer circular su energía espiritual. Mientras hacía circular su energía espiritual, el núcleo estelar en su mano se iluminó lentamente. Las extrañas inscripciones antiguas que parecían tallas seguían fluyendo, emitiendo una luz que fluctuaba entre brillante y tenue. Tang Luo controló su energía espiritual, sin dejar que fluya hacia su Dantian, sino que la infundió en el núcleo estelar. En el mundo interior apareció una visión maravillosa. En su visión interior, los meridianos aparecían como líneas azules que se extendían por todo su cuerpo. La energía espiritual que fue absorbida a través de la técnica de cultivo entró en su cuerpo como una niebla y fluyó a través de sus meridianos. En su visión ahora, junto con las innumerables líneas azules, vio un vórtice azul formándose en el centro de su palma, y el pequeño Star Core en su Dantian giraba locamente en respuesta. Parecía haber una conexión sustancial entre los dos. Tang Luo estabilizó su mente y gradualmente infundió la energía espiritual absorbida en el vórtice en su mano. 3 circulaciones, 12 circulaciones, 36 circulaciones. Auge. El mar de la conciencia de Tang Luo tembló. De repente sintió una nueva sensación, como si pudiera controlar el pequeño Star Core en su Dantian. No como si. Él podría controlarlo. La energía espiritual en el núcleo estelar en su mano se transformó en rastros de niebla y fue absorbida lentamente por Tang Luo. Cuando abrió los ojos, estaba lleno de emoción. Miró el Star Core en su mano con una alegría incontenible. Aunque la capacidad de división del Star Core del mundo real y el Star Core del Dantian no podían superponerse, Tang Luo, a través de la conexión entre su mar de la conciencia y el Star Core, había entendido claramente la función del Star Core. Incluso para él, este Star Core del mundo real podría ser su oportunidad de alcanzar un nivel santo y establecer un linaje. Finalmente, Tang Luo murmuró para sí mismo, un poco aturdido. Durante estos días, aunque parecía que no mostraba ningún signo de depresión, como si no hubiera perdido su cultivación de la noche a la mañana, había una enorme roca en su corazón que no podía asentarse. Si cada vez que alcanzara el umbral de trascender el reino mortal su cultivo se agotaría y su cuerpo degeneraría, ¿cómo podría alcanzar la cima del camino marcial? Pero ahora finalmente vio un rayo de esperanza. ¿Cómo podría no estar emocionado? Tang Luo dejó el Star Core a un lado y se acercó a su escritorio para preparar un plan. Era un hábito que siempre había tenido, siempre que planeaba sus sueños, los dividía en pequeños segmentos de metas, cumpliéndolas una a la vez. Creía que, por difícil que fuera el sueño, siempre que pudiera dividirse en segmentos de pequeñas metas alcanzables, en teoría, nada es imposible de lograr. Los misterios del Star Core se desarrollaron ante sus ojos, había encontrado su camino hacia la máxima fuerza. Hubo que abandonar los antiguos métodos de cultivo. Necesitaba un nuevo plan de cultivo de artes marciales, muy parecido al que creó cuando tenía 4 años. El primer pequeño objetivo era encontrar un mortal extraordinariamente talentoso en el reino mortal o en el reino de la trascendencia mortal y activar el primer núcleo estelar. Hermano, he vuelto. El niño pequeño acababa de regresar y saltó sobre el escritorio. Tang Luo permaneció imperturbable y continuó escribiendo vigorosamente. Perdiéndose en el montón de caracteres que llenaban el papel blanco, el niño preguntó con curiosidad. Hermano, ¿qué estás escribiendo? Tang Luo miró al pequeño desconcertado y respondió casualmente. Este es un hechizo para volverse más fuerte. El niño pequeño, Tang Xin, inmediatamente se emocionó. Hermano. Yo también quiero aprender. Espera hasta llegar al reino de la trascendencia mortal, ve y cultiva por ahora. Tang Luo miró al niño y lo envió a la sala de práctica. El talento de Tang Xin debería ser bastante bueno, en las etapas de construcción de fundamentos y reino mortal, es más fácil discernir el talento de uno. La velocidad de construcción de cimientos de Tang Xin superó con creces la suya, por lo que su desempeño en el reino mortal no debería estar muy lejos. Debes saber que el talento es la cantidad de energía espiritual que uno puede absorber en un día. Por ejemplo, Tang Luo tenía un talento común, su práctica de cultivo solo podía absorber una unidad de energía espiritual por día. Para Tang Luo, esto significaba incrementar el valor en 1 cada día. Este era el crecimiento que podía lograr completando constantemente 36 grandes circulaciones cada día, bajo lluvia o sol.
A través de sus observaciones en el campo de cultivo, Tang Luo notó que algunas personas tenían talentos significativamente mejores. A juzgar por el tiempo que tardaron en avanzar desde la etapa de construcción de fundamentos al reino mortal, su velocidad de avance fue entre un 10 y un 20% más rápida que la suya. Una vez que llegaron al reino mortal y comenzaron a cultivar, la cantidad de energía espiritual que ganaron por día podría llegar a 1,1 o incluso 1,2. Se puede decir que esto fue muy rápido. Si se combinan con el triple potenciador, el Star Core, podrían incluso acumular suficiente energía para alcanzar la cima del reino mortal en un año, con exceso de sobra. El niño tenía buen talento y era su propio hermano menor. Siguiendo el principio de no dejar que se desperdicien buenos recursos, Tang Luo naturalmente quería dejar que Tang Xin cultivara el primer Star Core. Sin embargo, el niño necesitaría al menos medio año para llegar al reino mortal. Si todo este tiempo se utilizara solo para esperar, sería un desperdicio. Además, en ese momento, simplemente podría refinar otro núcleo estelar del reino mortal para el niño pequeño. Esto no retrasaría su progreso. Entonces, lo que Tang Luo tenía que hacer ahora era desenterrar los talentos con el mejor potencial en el campo de cultivo y permitirle activar este núcleo estelar del reino de la trascendencia mortal. Debido a que la mayoría de los jóvenes en el campo de cultivo eran del reino mortal, su progreso diario era claro como el día para Tang Luo. La calidad de sus talentos se puede discernir a través del grado de crecimiento de su energía espiritual. Tang Luo cubrió toda la hoja de papel con una escritura densa. Dejó el bolígrafo, cogió el papel y lo leyó atentamente. Bianqiang Jiwa Fen Wang Xiao Mu Biao. Lleno de orgullo, Tang Luo sintió que podía establecer una organización de inteligencia en el continente. Incluso si alguien interceptara su inteligencia, ¿quién podría entenderla y darle sentido? Campo de cultivo No 7. Hoy fue un día impactante porque el instructor Tan, el joven maestro genio enviado desde la secta principal, de repente cambió su estilo y se volvió extremadamente diligente. Ayer mismo estaba sentado en su silla, esperando que los estudiantes le preguntaran sobre técnicas marciales. Aunque era un instructor joven, todos notaron en la lección del día que, aparte de su lengua afilada, sus consejos eran muy incisivos y directos. Como huérfanos, sus mentes eran particularmente sensibles. Aunque Tang Luo a menudo maldecía, podían ver la igualdad en sus ojos, a pesar de que la mayor parte de la luz era sorpresa al ver tantos tontos. El instructor no nos trató como inferiores. Esto los hizo agradecidos con Tang Luo, ya que para estos estudiantes, el mayor logro en sus vidas probablemente se detendría en el reino de la trascendencia mortal. Una vez elegidos, emprenderían muchas tareas diversas. Su tiempo para la práctica de artes marciales se reduciría significativamente. Incluso si logran un gran avance hacia el reino de la trascendencia mortal, sería un asunto para 10 años después. Una técnica marcial completamente dominada era tan valiosa como una medida para salvar vidas para ellos. ¿A quién le importaría si los regañaran? Debes saber que incluso un artista marcial veterano del reino de la trascendencia mortal como Bo Shan no dominaba completamente todas las técnicas marciales. Pero parecía que mientras Tang Luo oyera hablar de un método de cultivo una vez, podría señalar las deficiencias de los estudiantes. Incluso tenía ideas únicas sobre cómo actuar, lo que para estos niños, que no tenían mentores adecuados, era un tesoro invaluable. Entonces, aunque la mayoría de las personas en el campo de cultivo eran mayores y más altas que Tang Luo, cuando se encontraron con el instructor Tan, se mostraron extremadamente agradecidos y humildes. Pero, aunque estaban agradecidos, también dudarían si eran realmente tontos debido a que los regañaron tanto, especialmente cuando practicaban técnicas marciales, y Tang Luo se acercó a ellos con un pequeño libro. La combinación de nerviosismo y preguntas a menudo les hacía tener un mal desempeño. Y hoy, Tang Luo era diferente a su yo habitual, recorriendo todo el terreno de cultivo como una abeja diligente. Concéntrate, concéntrate, la persona y el cuchillo están a punto de cortarte la cabeza. ¿Por qué me miras? La inspección de Tang Luo no fue para preocuparse por su práctica, sino simplemente para recordar su apariencia y nombres, que no había observado de cerca ayer. El pequeño folleto que tenía en la mano se usaba simplemente para registrar valores, utilizando una combinación de código fonético en su escritura. Pero después de todo, él era un instructor de técnicas marciales en el campo de entrenamiento. Cuando detectó problemas en el combate de los discípulos, inconscientemente intervino para corregirlos.
Con eso, el instructor Tan se convirtió en una figura que registraba la estupidez de los discípulos en el campo de cultivo No. 7 en su folleto, haciendo que los discípulos sintieran de repente como si estuvieran en presencia de un oponente formidable. Uno por uno, sus movimientos se volvieron rígidos. Además de unos pocos que estaban ansiosos por mostrar sus habilidades y podían desempeñarse con normalidad, la mayoría cometió un error u otro. Por ejemplo, había un par que quizás pretendía lucirse excesivamente. Puño contra puño, palma contra palma, su combate fue extremadamente animado. Pero después de observarlos por un tiempo, Tan Luo notó que no se había logrado ni un solo golpe efectivo. Era como si fueran dos actores. Se supone que sois enemigos, pero vuestras habilidades marciales evitan los puntos vitales. ¿A qué podrías temer cuando llevas armadura? Tan Luo negó con la cabeza y pasó al siguiente grupo. A lo largo del campo de cultivo No. 7, además de algunos discípulos que todavía estaban en la fase de construcción de fundamentos y guiados por Bo Shan para absorber energía espiritual, la mayoría luchaban apasionadamente en parejas. Sin embargo, hubo una excepción. Desde que fue expulsado de la alineación, Fan An se había recluido en un rincón para entrenar su cuerpo, ajeno a la existencia de los otros discípulos. Era como si los otros discípulos tuvieran un acuerdo tácito con él. Nadie se acercó a su esquina. Aquellos que buscan compañeros de entrenamiento preferirían esperar antes que considerar al solitario Fan An en la esquina, lo cual era bastante peculiar. Después de hacer su ronda, Tan Luo se preparó para saludar al chico solitario y tenía la intención de registrar sus valores. En la esquina del campo de entrenamiento, Fan An había estado haciendo flexiones con una enorme piedra de afilar en la espalda durante un tiempo y estaba sin camisa. Le temblaban las manos por haber sido empujado al límite, el sudor le había empapado los pantalones y se le pegaba a la piel, pero continuó apretando los dientes y perseveró. 998, 999, 1000. Estallido. Fan An se dio la vuelta, presionando la piedra de afilar debajo, lo que provocó un fuerte ruido que resonó en la distancia y atrajo muchas miradas. Yacía encima de la pesada piedra de afilar, con las extremidades caídas a ambos lados, el pecho subiendo y bajando como un fuelle y la piedra de afilar absorbía su sudor. De hecho, depender únicamente de la fuerza física para completar 1000 flexiones era demasiado exigente. Fan An estaba tan agotado que ni siquiera quería abrir los ojos. Desde que alcanzó la cima del reino mortal, su fuerza y velocidad habían disminuido. Aunque entrenaba hasta quedar completamente exhausto todos los días, el lento progreso a veces le hacía pensar en darse por vencido. Si no fuera por la tenaz fuerza de voluntad que tenía arraigada desde muy joven, se habría rendido hace mucho tiempo. Estar atrapado en un límite físico de 1000 flexiones le había causado continuos problemas, especialmente en las 100 finales donde sus manos ya estaban más allá de sus límites. ¿Cómo romper su límite físico? Se preguntó si realmente tiene que avanzar al reino mortal trascender. Fan An reflexionó mientras jadeaba. Surgieron aplausos. «¡Oms!». El repentino aplauso sorprendió a Fan An. Sin siquiera abrir los ojos, se alejó rodando rápidamente. Cuando aterrizó, estaba frente al origen de los aplausos. Sus extremidades estaban firmemente plantadas y los músculos de su espalda se tensaron con poder. Sus ojos ardían con un encanto deslumbrante, como si fuera un guepardo listo para atacar desde debajo de los arbustos. Su cicatriz entre sus cejas aumentaba su fiereza. ¿Quién se había acercado a él en silencio? Fan An estaba alerta, levantó la cabeza y vio a Tan Luo parado en la distancia. Bueno, esto es incómodo. Su tensión desapareció y Fan An se levantó apresuradamente. Desde su nacimiento, todos los que se acercaban a él tenían malas intenciones. Esto hizo que su guardia contra todo en el mundo terminara, incluso interactuar con personas le causaba malestar. Pero ayer se había ofrecido como criado de la casa a Tan Luo, y ahora lo había visto en alerta máxima. Esto no puede ser bueno. Fan An se sintió ansioso pero mantuvo un exterior tranquilo mientras caminaba hacia Tan Luo, saludando respetuosamente. Instructor Tan, yo solo estaba, no importa, no importa. ¿Charlamos? Tan Luo interrumpió a Fan An. En lugar de explicaciones, tenía cosas más importantes que discutir con Fan An. Fan An. 999, 323,4, Tan Luo estaba desconcertado, no podía creer lo que veía. ¿Había encontrado lo que buscaba sin hacer ningún esfuerzo? Debido a su oferta de servir ayer, Tan Luo analizó los valores de Fan An varias veces más. Era claramente 999, 322.
Pero hoy se había convertido en 999, 323,4, su aumento de poder espiritual en un día pudo llegar a 1,4. ¿Qué implicaba eso? Debido a que podía ver físicamente el volumen de energía espiritual, Tang Luo tenía una forma única de obtener información sobre el cambio de valores. Si el crecimiento en 1 se consideraba el estándar para la gente común, entonces ¿qué estándar era 1,4? Aunque Tang Luo llevaba el nombre de orgullo de Shilling, sabía que no lo era. Si el Star Core se le entregara a Fandan para que lo cultivara, su crecimiento diario podría alcanzar 4,2. ¿Qué significaba eso? Podría ser que tan solo 2 años le permitirían atravesar el reino mortal para llegar directamente al reino mortal trascender. Una vez que alcanzara el reino mortal trascender, ¿qué tan rápido sería su crecimiento? Tang Luo no se atrevió a pensar en eso. Interesante. Tang Luo reflexionó. Ayer se sintió atraído por la complicada y extraordinaria historia de vida de Fan Yan, pero hoy realmente quería tener una charla profunda con él. En la esquina grande había estantes para armas y cerraduras de piedra de varios pesos, pero esta área parecía convertirse en territorio de Fan Yan. Ningún estudiante se acercó a él, incluso cuando cambiaban de armas, nadie tomó armas de los estantes llenos. ¿Por qué nadie practica contigo? Tang Luo tenía curiosidad. No son rival para mí. Fan Yan enderezó su cuerpo y volvió a su postura, mostrando un desdén supremo. ¿Qué pasa con Pan Yan? Al escuchar el tono de Fan Yan, parecía como si todos en el campo de entrenamiento 7 fueran insignificantes, pero Pan Yan, como otro estudiante pico del reino mortal en el campo de entrenamiento 7 con una impresionante práctica de artes marciales, podría ser el oponente de Fan Yan. Por lo tanto, preguntó Tang Luo. Él solo tiene un reino elevado a su disposición. No puede soportar mis movimientos por más de 30 rondas. En la ambición de Fan Yan, convertirse en sirviente de Tang Luo fue un paso crucial. Por lo tanto, hizo todo lo posible para exhibirse frente a Tang Luo. Oh. Tang Luo estaba intrigado. Debes saber que, según la observación de Tang Luo, el cultivo es un proceso de evolución física. Cuando cada reino alcance su punto máximo, el mar de Qi ya no almacenará energía espiritual. La energía espiritual absorbida en el cuerpo se extendería lentamente por todo el cuerpo, ingresando a los 5 órganos internos, la sangre y la médula ósea para almacenar y acumular poder. Cuando esta acumulación alcanza un cierto punto, el cuerpo siente naturalmente la necesidad de abrirse paso. Esto desencadena una evolución general que permite al cuerpo pasar al siguiente nivel. Habría mejoras significativas en resistencia, velocidad, durabilidad e incluso vida útil. La calidad de las técnicas de artes marciales en realidad no estaba relacionada con el reino, pero cada reino tenía un límite superior de lo que podía lograr. El hecho de que Fan Yan se atreviera a alardear de que Pan Yan, del mismo reino, no duraría 30 movimientos fue interesante. Sin embargo, estos pequeños asuntos podrían dejarse de lado por ahora. Desde que Tang Luo descubrió que podía controlar completamente la energía espiritual, la mística de las técnicas de artes marciales ha desaparecido. ¿Puedes decirme por qué quieres convertirte en mi sirviente? Tang Luo volvió a preguntar. Fan Yan se sorprendió por la pregunta y respondió cuidadosa y respetuosamente. Cuando estaba en la Academia de Artes Marciales de la familia Huo, escuché de tu gran reputación como el orgullo de Shilling y quería seguirte. Tang Luo lo miró fijamente durante un largo rato y preguntó con una leve sonrisa. ¿No escuchaste que la montaña del santo marcial declaró que tengo el cuerpo hueco y nato y no puedo atravesarlo? Mírame ahora, perdí todos mis reinos y acabo de ingresar al reino mortal. Estoy lejos del llamado orgullo. ¿No tienes miedo de seguir a la persona equivocada? Los ojos de Fan Yan estaban llenos de sinceridad. Dijo con seriedad. Creo que algún día recuperarás tu gloria. Tut tut, qué pequeña muestra de sentimientos genuinos. Tang Luo se rió y le resultó difícil creer las palabras de un joven que siempre estaba en guardia incluso en el campo de entrenamiento. Muy bien. Sigue cultivándote. Tang Luo asintió con la cabeza hacia Fan Yan, se dio la vuelta y se alejó. Fan Yan se inclinó ante Tang Luo y solo enderezó su espalda después de que Tang Luo se alejó varios pasos de él. Tang Luo entrecerró los ojos, 1000 pensamientos dando vueltas en su mente. Inicialmente había pensado que se trataría solo de reclutar a un sirviente talentoso, pero considerando el desempeño de Fan Yan hoy, las cosas no parecían tan simples. Será mejor que pregunte más y conozca mejor a Fan Yan antes de emitir un juicio. Instructor Bo-san, hay algo sobre lo que me gustaría consultarle. No hay necesidad de formalidades, Instructor Tang.
Por favor, solo pregunta. Me gustaría saber sobre Fan Yan. Al escuchar a Tan Luo preguntar sobre Fan Yan, Bo Shan frunció el ceño, buscando las palabras correctas ya que la situación de este niño era bastante complicada. Por un momento, no supo cómo responder. Al ver a Bo Shan vacilar, Tan Luo continuó. Instructor Bo Shan, ¿puede aclarar mis dudas? ¿Por qué Fan Yan se mantiene reservado, como si no encajara con el resto de los del Cultivation Ground No. 7? ¿El instructor Tan está considerando nombrar a Fan Yan como su sirviente? Bo Shan pensó que Fan Yan debió haber llamado la atención de Tan Luo. Por lo general, no se entromete en esos asuntos, pero dado que Tan Luo, además de ser un instructor de técnicas marciales, también es hijo del jefe de la secta, se sintió obligado. Como miembro del clan Tan que había perdido un brazo en servicio, Bo Shan se sintió obligado a tener una conversación exhaustiva con Tan Luo sobre Fan Yan, ya que consideraba que a pesar de que Tan Luo era un genio naturalmente dotado, todavía tenía solo 13 años. Después de todo, un niño de años. Tengo eso en mente, así que estoy preguntando sobre su situación. Tan Luo tenía en gran estima a Bo Shan, quien perdió su brazo por el clan, y no había necesidad de ocultar sus planes de reclutar un sirviente según su acuerdo con Tan Bin. El caso de Fan Yan es un poco complejo. La mayoría de los estudiantes en el campo de cultivo No 7 son huérfanos. El salón filantrópico Tan acoge a un gran número de huérfanos cada año. Aquellos que tienen corazón para las artes marciales y pueden completar la construcción de sus cimientos antes de cumplir 13 años reciben entrenamiento especial en el campo de cultivo. Después de unos cortos 3 años o hasta 5 años, son enviados a las líneas principales o subsidiarias del clan Tan como guerreros del clan una vez que hayan alcanzado la cima del reino mortal. Estos niños crecieron conociéndose y son ferozmente leales al clan. El clan Tan no sería lo que es hoy sin estos guerreros del clan. Bo Shan decidió ser completamente honesto. Pero Fan Yan, aunque es huérfano, no fue criado por nuestro clan Tan. Tan Luo ya se había enterado de esto por Chan Fu, pero no interrumpió la narración de Bo Shan. El hecho de que este niño haya ingresado al campo de cultivo No 7 es en realidad una coincidencia. Bo Shan apretó los dientes. Era difícil de explicar, pero sentía que tenía que hacerlo. Existe una competencia anual entre todos los terrenos de cultivo, y los beneficios que recibe cada uno están vinculados a su clasificación en el concurso. Aparte del primer terreno de cultivo, donde los miembros de la familia Tan no están influenciados por las clasificaciones, el resto de nosotros en los terrenos de cultivo debemos competir por nuestra clasificación. En el pasado, en el campo de cultivo 7, los niños en la cima del reino mortal eran preseleccionados por las familias principales antes de la competencia cada año. Por lo tanto, la clasificación del campo de cultivo 7 ha ido bajando cada año durante 5 años consecutivos. Tan Luo pareció sorprendido. ¿Existió realmente tal cosa? Por supuesto, él sabía sobre la competencia de tierras de cultivo. Como suministro de sangre de las familias de primer nivel en Shilin, muchos deseaban a los niños entrenados en el salón de batalla, lo que hacía de la competencia un lugar para que estos estudiantes mostraran su cultivo de artes marciales. Pero si los talentos potenciales en el campo de cultivo No 7 siempre eran eliminados antes de la competencia, ¿cuál era el punto? Aunque no habría ninguna trascendencia en el reino mortal, las habilidades de combate de los chicos del reino mortal aún variaban mucho. Fan Yan es un viejo amigo mío, a quien me recomendó para el campo de cultivo No 7. Por recomendación, quiero decir que deseaba que este niño con un talento extraordinario brillara en la competencia, para que Cultivation Ground No 7 no fuera avergonzado año tras año. El rostro de Bo Shan se calentó. Él no era alguien que favoreciera ese tipo de tácticas, ya que hacían que cualquier victoria fuera menos satisfactoria. Fan Yan ingresó al salón marcial hace solo 2 años, y apenas completó la construcción de sus cimientos. Sin embargo, cuando entrenaba con los estudiantes, nunca perdía. Parece que Fan Yan es realmente un genio de la lucha, exclamó Tan Luo, algo impresionado. Hasta ahora, había pensado que el chico estaba mintiendo. No es del todo así. Bo Shan negó con la cabeza. ¿Era Fan Yan realmente un genio de la lucha? ¿Qué quieres decir? Tan Luo preguntó con curiosidad, intrigado por las implicaciones. Fan Yan, aunque joven, tiene una intensidad inusual. Sus movimientos son especialmente despiadados. Bo Shan recordó el momento en que Fan Yan, al llegar al reino mortal, le rompió la mano a su compañero de entrenamiento durante un partido de práctica. Tan Luo frunció el ceño.
Todos los estudiantes en los terrenos de cultivo no deberían guardar rencor entre sí. ¿Podría Fan Yan haber estado guardando rencor debido a que fue intimidado? Al principio, pensé que era porque a los estudiantes del campo de cultivo No 7 no les agradaba este niño desconocido y lo acosaban, lo que lo llevó a ser más despiadado. Más tarde descubrí que ese no era el caso. No importa quién sea el oponente, Fan Yan es muy duro cuando entrena. En sus propias palabras, si peleas, deberías estar listo para la muerte. La mayoría de los estudiantes en el campo de cultivo nunca han visto derramamiento de sangre. Además de eso, como se conocen desde la infancia, generalmente hay mucho margen de maniobra durante los combates de sparring. En este contexto, Fan Yan parece particularmente sobresaliente. Por lo tanto, Fan Yan y los otros estudiantes están completamente en desacuerdo. Si las peleas privadas no estuvieran prohibidas en el salón marcial, me temo que Fan Yan habría sido atacado hace mucho tiempo por grupos de otros estudiantes. Pero ¿quién podría haber pensado que en solo 2 cortos años, Han había alcanzado la cima de Mortal Realm e incluso había desafiado a Pan Yan? Ambos son élites de los campos de cultivo y no quiero que nadie salga lastimado, así que moví 2 piezas de armadura divina de la armería. En la batalla entre Pan Yan y Fan Yan, ambos mostraron sus habilidades al máximo, haciendo que la batalla no fuera concluyente debido a la armadura divina. Después de 100 movimientos, sus poderes espirituales se agotaron y tuvieron que terminar la pelea en empate, pero Fan Yan tenía la ventaja, por lo que fue considerado el ganador. Sin embargo, no quedó satisfecho. Señaló a Pan Yan y dijo, si no estuvieras usando esa armadura, tendría tu vida en 30 movimientos. Desde entonces, nadie en el campo de cultivo fue rival para Fan Yan, y nadie se atrevió a entrenar más con él. Instructor Tan, esta es la situación con Fan Yan. Al escuchar las palabras de Bo Shan, Tang Luo finalmente tuvo una idea aproximada del carácter de Fan Yan. Este Fan Yan parecía un lobo solitario. Criado en un montón de basura, era despiadado pero tenía una gran tenacidad. Estudió artes marciales con el propósito de matar gente y no confiaba en nadie más que en sí mismo. A sus ojos, todo el mundo era un enemigo y no necesitaba amigos. Un lobo solitario orgulloso como él nunca estaría dispuesto a inclinarse ante los demás, pero ¿por qué Fan Yan actuaba tan obediente frente a él? ¿Cuál fue su propósito? ¿Qué tenía de atractivo convertirse en su criado que interesaría a un adolescente con aspecto de lobo solitario? Gracias, instructor Bo Shan. Consideraré cuidadosamente tus palabras. Las cejas de Tang Luo se fruncieron ligeramente mientras se despedía de Bo Shan. Desde la distancia, Fan Yan había estado lanzando miradas ocasionales a Tang Luo desde que se fue. Al verlo discutir con Bo Shan durante mucho tiempo, Fan Yan se llenó de resentimiento. Sin duda, Tang Luo debe estar preguntándole a ese lisiado por él. A Bo Shan nunca le había gustado, a pesar de que todo lo que produjo en su entrenamiento en el campo de cultivo fueron personas inútiles. Convertirse en criado de Tang Luo fue de gran importancia para Fan Yan. Solo si se convertía en su criado tendría tiempo suficiente para estudiar artes marciales y abrirse paso en el terreno de cultivo. De lo contrario, como un simple Mortal Realm Peak, mientras se ocupa de todo tipo de recados y peleas, podría morir en cualquier momento. No puedo convertirme en una criatura tan insignificante. Fan Yan pensó con amargura para sí mismo. Solo dame una oportunidad. No quiero volver a vivir esa vida precaria nunca más. Pabellón de escrituras del salón de batalla. El pabellón de escrituras del clan Tan es un encargo de los maestros artesanos del clan Ou y se construye debajo del primer y segundo nivel del salón marcial. Su nivel de seguridad no tiene paralelo en Shilin. Durante cientos de años, las opulentas familias de Shilin han acumulado miles de técnicas de artes marciales. Los guerreros que custodian el pabellón de las escrituras, siendo el núcleo del clan Tan, deben pertenecer al linaje del líder y generalmente son una mezcla de un artista marcial del reino feroz y varios artistas marciales del reino mortal. La mayoría de estos ancianos guardianes se han retirado de sus deberes en el clan, y cuando no vigilan el pabellón de las escrituras, están recluidos, practicando para atravesar el siguiente reino. Tang Luo, como miembro del clan e hijo del jefe de la secta del salón de batalla, está familiarizado con el pabellón de las escrituras. Cuando estaba probando la eficacia del Star Core, hizo referencia a cientos de técnicas de cultivo, desde el rango mortal más bajo hasta el rango misterioso. En términos de comprensión de estas habilidades, es incluso comparable a algunos eruditos mayores que han estado estudiando técnicas marciales durante décadas. Esta vez, al ingresar al pabellón de las escrituras, Tang Luo tenía la intención de seleccionar una nueva técnica para Fan Yan.
Después de unos breves días de contemplación, decidió dejar que Fan Yan activara el primer Star Core. No importa cuál fuera el propósito de este joven bien planeado al acercarse a él, su talento de 1-4 era demasiado tentador para Tan Luo. Entre los 9 campos de entrenamiento del clan Tan, nadie tenía mayor aptitud que Fan Dan. También tenía un plan para conquistar a Fan Dan. Esta es la versión completa de Star Mystery Technique. Después de saludar respetuosamente al anciano que custodiaba el pabellón de las escrituras, Tan Luo anunció el nombre de la técnica que deseaba obtener. El anciano miró la orden de permiso de enseñanza frente a él y dijo con indiferencia: esta técnica de rango amarillo en sí no es sobresaliente, pero se complementa con una técnica de asesinato llamada Star Innate Blade, que tiene 3 movimientos y es increíblemente poderosa. Entonces, la contribución requerida para esta técnica de rango amarillo es bastante sustancial, algo que no tienes. Por supuesto, lo sé, ya lo ves. Tan Luo, bien preparado, colocó algunas docenas de pergaminos de hierro sobre la mesa del anciano, que había escrito de antemano. Los pergaminos de hierro registraron varias técnicas de artes marciales, consejos de cultivo y métodos para mejorar los defectos. Un resumen de lo que Tan Luo había aprendido de su carrera docente durante el mes. Al donar estos pergaminos al pabellón de las escrituras a cambio de una contribución, debería tener más que suficiente para intercambiar por las técnicas deseadas. El anciano cogió los pergaminos y los examinó uno por uno. Comenzó con indiferencia, pero a medida que pasó el tiempo, el aprecio en sus ojos creció. Al colocar los pergaminos, la fría indiferencia que inicialmente le había mostrado a Tan Luo había desaparecido, reemplazada por calidez y expectativa. Su voz desgastada por la edad sonó: ¿investigaste todo esto? De hecho, anciano, respondió respetuosamente Tan Luo al anciano frente a él. Tan Luo le tenía un inmenso respeto, no simplemente por su edad, sino por el asombroso número que representaba: 68.543. Este anciano antes que él era sin duda uno de los pilares del clan Tan. El anciano se llamaba Tan Zen y, a pesar de su incredulidad, el niño que tenía delante tenía la capacidad de identificar los defectos dentro de esas técnicas marciales y proporcionar mejoras, aumentando dramáticamente su utilidad en combate. Tal talento en la investigación práctica de artes marciales era de gran importancia para un clan. Vaya, qué temible puede ser la generación más joven. Tan Luo admiraba el espíritu vigoroso de la generación joven y creía que garantizaría la prosperidad continua del clan Tan. Luego entró en el pabellón de las escrituras y rápidamente regresó con 2 pergaminos de hierro que colocó ante Tan Luo. Aquí están Star Mystery Technique y Star Innate Blade. Es importante recordar, aprender ampliamente y perfeccionar profundamente. La técnica del camino celestial es la base de nuestro clan Tan. No confundas lo incidental con lo fundamental. Tan Zen enfatizó sus palabras. Si bien se enorgullece de un sucesor talentoso, no pudo evitar recordarle que concentrarse en refinar técnicas auxiliares podría ser una pérdida de tiempo. Tan Luo recogió los libros de hierro y asintió con la cabeza, respondiendo respetuosamente: gracias por su orientación, anciano. Me gustaría disculparme. El mayor asintió y dio el típico consejo de los ancianos, pero si la generación más joven podía comprenderlo o no era otra cuestión. Tan Zen esperaba que este fuera un chico inteligente. Campo de cultivo no. 7. El rincón de Fan Dan siempre estaba tranquilo y frío, como si no perteneciera al resto del campo de cultivo. El joven solitario prefería su soledad, practicando día y noche, con la esperanza de pasar pronto al siguiente reino. Para ser honesto, a pesar de que no era la primera vez que veía la diligente práctica de Fan Yan, Tan Luo admiraba mucho su determinación y perseverancia. Incluso si la aptitud de Fan Dan fuera la de un hombre común, sus logros futuros serían inconmensurables. Tan Luo admiró la escena que tenía ante él. Durante el último mes, visitó los 9 campos de entrenamiento del salón marcial, donde identificó algunos jóvenes talentos prometedores cuyo crecimiento diario de energía espiritual podría alcanzar 1,1 o incluso 1,2 en el reino mortal. Lo que decepcionó a Tan Luo fue que muchos de ellos no apreciaban sus regalos. Fueron casuales en su entrenamiento de artes marciales y negligentes en su práctica de técnicas. Durante el reino mortal, rotar a través de los 36 puntos de cultivo es el estándar diario y, por lo general, tomaría de 4 a 6 minutos completar una ronda. Completar 36 rondas llevaría unas 3 horas. Excepto por muy pocas técnicas que deben practicarse al amanecer, la mayoría de los cultivadores practicaban por la noche después de la cena. Tan Luo se dio cuenta de que no todos podían mantener esta práctica diaria de 3 horas.
Ese número, 36, fue el resultado de incontables años de experimentación por parte de los predictores marciales. Para la mayoría de los artistas marciales, este número no debe disminuir. Sin embargo, algunos alumnos piensan que son inteligentes y eligen pasar solo 28 rondas o incluso menos, lo que lleva a una mejora diaria de la energía espiritual que no excede 1, a pesar de un potencial de 1,2. Un talento tan prometedor combinado con semejante desperdicio era desgarrador. Lo que fue aún más agonizante fue que algunos artistas marciales que ya estaban en la cima del reino mortal se encontraban en un doloroso período de acumulación, porque no se sintieron mejoras perceptibles a pesar de la práctica constante. Durante esta fase de acumulación, la energía espiritual absorbida a través de la práctica fue absorbida por los órganos, lo que no resultó en un crecimiento visible de la fuerza. Sin embargo, con estos ojos capaces de ver la energía espiritual, Tang Luo sabía claramente que la energía espiritual necesaria para avanzar era el doble que el umbral de la cima del reino mortal. El volumen de energía en la cima del reino mortal es 999 y para avanzar al reino mortal trascendente, se necesitaría la asombrosa cifra de 2999. En otras palabras, durante todo este tiempo mientras te acercas para ganar 2000 puntos de energía espiritual, no sentirás ningún crecimiento en fuerza. Aunque la cantidad de energía espiritual aumentaba cada día, los propios cultivadores no podían sentirla. Cuando sus esfuerzos parecían no dar resultados inmediatos, el ánimo de muchos cultivadores flaqueaba. Entre ellos, los particularmente pesimistas perderían la esperanza en las artes marciales, dejarían de cultivarse y permanecerían en la cima del reino mortal. Se consolarían con palabras como, no hay prisa, eventualmente lo lograré. Está bien, tal vez mi talento solo pueda llevarme hasta aquí, decían para consolarse. Un grupo de cultivadores algo más optimista razonó que, dado que las técnicas de cultivo ya no los hacían más fuertes, ¿por qué no adoptar un enfoque diferente? Por lo tanto, ponen más esfuerzo en practicar habilidades marciales, esforzándose por fortalecerse a través de estas habilidades para sentir continuamente la sensación de volverse más fuertes. En cuanto a las técnicas de cultivo, ya no se dedicarían diligentemente a su práctica y su cultivo diario de energía se vería muy comprometido. Estos dos tipos de personas representaban la gran mayoría de los cultivadores. Las artes marciales son como la ciencia, siempre creyó Tang Luo, por lo que tenía aptitud para el descubrimiento, la investigación y el resumen. La razón por la que los discípulos del clan Tang practicaban por separado de todos los demás en el campo de cultivo era que dentro del primer campo de cultivo, los misterios de las artes marciales se enseñarían sin reservas a los miembros de su propio clan. Mientras te esfuerces persistentemente durante el tiempo suficiente, definitivamente podrás atravesar el reino, no tiene nada que ver con tu talento. Si te esfuerzas persistentemente todos los días, sin rendirte nunca en las artes marciales nunca te abandonarán. Quizás tu cultivo no se vuelva más fuerte, pero cada día, cultivar tu energía fortalece tus órganos internos, ayudándote a sufrir una metamorfosis. Nadie compartiría esas ideas con los niños de origen humilde. Si pudiste entenderlo, fue gracias a tu propia sabiduría. Si no pudiste, fue tu propia tontería. Los llamados hijos talentosos del clan comúnmente eran considerados superiores por los hijos de los de baja cuna, pero Tang Luo vio esto como una mentira colosal. Los discípulos del clan Tang en el primer campo de cultivo no tenían talentos superiores. La mayoría de ellos eran gente corriente como él. Lo único que podía hacerlos parecer prodigios eran las exigencias de la familia. Las demandas del salón marcial a los miembros del clan Tang eran mucho más estrictas que las de los forasteros. Para los huérfanos adoptados, que comenzaron a practicar artes marciales desde una edad temprana, el salón marcial los aceptaría si completaban el edificio de los cimientos a la edad de 11 años, e incluso si llegaban 2 años tarde y no lo completaban hasta que eran 13 años, el salón marcial todavía los aceptaría. Sin embargo, para los niños del clan Tang, si no podían completar el edificio de la fundación a la edad de 10 años, se les decía que se fueran a la escuela del clan y convertirse en gerente. No estaban calificados para ingresar al salón marcial. Tang Pen, el primer prodigio de la generación de Tang Luo e hijo del jefe del clan, alcanzó el alto reino mortal a la edad de 17 años. Incluso cumplió con algunos de los estándares de los discípulos de las sectas de Zongzhou. ¿Pero qué era él realmente? Era simplemente una persona común y corriente con un talento medio.
Lo que lo hizo alcanzar el alto reino mortal a los 17 años se debió simplemente al hecho de que comenzó a construir sus cimientos a los 8 y luego se cultivó diligentemente durante 9 años seguidos. ¿Qué tan inusual fue eso? Entonces, incluso después de cambiar a un mundo diferente, sigue siendo el mismo. Tang Luo se rió burlonamente de sí mismo. ¿Naciste pobre y quieres crecer? Sigue cultivándote diligentemente. ¿Un hijo del clan que desea destacar? Sigue cultivándote diligentemente. ¿Una familia rica que quiere mantener su prosperidad? Sigue cultivándote diligentemente. Esto es absolutamente agotador. Tang Luo sacudió la cabeza. Con el mundo de las artes marciales ahora al descubierto ante él, las despiadadas realidades detrás de él eran difíciles de aceptar. Tang Luo ahora entendió un poco por qué Fan Man quería aliarse con él. Fan Yan, una persona como él, no estaba contento con simplemente permanecer en la cima del reino mortal. Solo asociándose con Tang Luo tendría la oportunidad de seguir disfrutando del cultivo libre en el salón marcial. De lo contrario, un practicante máximo del reino mortal como él, en Shilin, en el mejor de los casos sería considerado un matón robusto. Él, Tang Luo, solo tenía 13 años este año, e incluso si quisiera dejar el clan para establecer su propia casa a la edad de 18 años, eso todavía le dejaba a Fan Man 5 años completos para abrirse paso. Además, Tang Luo tenía un cuerpo hueco innato, lo que significa que podría no poder atravesar el reino mortal durante toda su vida. Para Fan Yan, después de que Tang Luo deje el clan, se convertirá en su mayor confianza. Para un lobo solitario que no confía en nadie, tener un clanead inútil le proporcionaría mucho espacio para ejercer su potencial. Además, cuando lo necesitara, aún podía contar con el apoyo del clan Tang. Realmente me han subestimado, murmuró Tang Luo mientras observaba a Fan Yan atado a un enorme molino de piedra, haciendo dominadas constantemente. La gente que venía detrás de él no molestó al profundamente comprometido Fan Yan. Aunque su cultivo ya había llegado a su límite, además de practicar diligentemente técnicas de cultivo todos los días, pasó todo el tiempo restante practicando habilidades marciales y templando su cuerpo. 477, 478, 499, 500. Estallido. Con un sonido, la piedra de molino se estrelló contra el suelo, arrastrando a Fan Yan, que estaba atado a ella. Sin embargo, los estudiantes del campo de cultivo, ya acostumbrados a su sonido, ni siquiera echaron un vistazo a este espectáculo. Agotado, Fan Yan se cayó de la barra y se tumbó boca arriba. Sus dos robustos brazos que colgaban sin fuerzas a ambos lados de la piedra de molino todavía temblaban ligeramente. Tumbado relajado en el molino de piedra, los músculos de Fan Yan se tensaron cuando sintió que unos pasos se acercaban, se dio la vuelta para enfrentar al recién llegado. Al ver que era Tang Luo, Fan Yan respetuosamente se levantó e hizo una reverencia. No te pongas tan nervioso. Ven al séptimo piso del edificio 5 en el 9º distrito sur después de cenar esta noche, te estaré esperando en la sala de cultivo, dijo Tang Luo con indiferencia. Fan Yan se sorprendió, pero asintió con la cabeza, lleno de euforía. El joven maestro del linaje principal frente a él finalmente había cedido. Apretó los puños con una sensación surrealista. Tang Luo pudo ver el destello de emoción en sus ojos pero se sintió algo impotente. Después de todo, para alguien que quiera seguirte, sería decepcionante saber que no se siente atraído por tu carisma o tu futuro en las artes marciales, sino por tu vulnerabilidad. Tang Luo se dio vuelta y se alejó. Cuídate, joven maestro, dijo Fan Man con un nuevo nivel de respeto, asumiendo su papel sin esfuerzo. Noche, sala de cultivo. Fan Yan se arrodilló frente a Tang Luo, que estaba en una postura meditativa. El chico de 17 años era una cabeza más alto que él. Frente a Tang Luo había 2 pergaminos de hierro y una bola de metal, su rostro joven lleno de seriedad y anticipación. No es necesario adivinar para saber que se trataba de un favor hacia un vasallo. En esta era, nada podría ser más apropiado que una técnica de artes marciales. Fan Yan miró el pergamino de hierro, su corazón ardía. Es por eso que estaba tan ansioso por convertirse en vasallo. Hasta este punto, todavía estaba practicando la técnica del corazón de tigre feroz de nivel mortal que compró en el salón marcial. No podía creer que con solo convertirse en vasallo, el joven maestro frente a él hubiera sacado a relucir una nueva técnica con movimientos asesinos. Seguramente hizo el movimiento correcto. Al mirar los ojos de Fan Man que a menudo se lanzaban hacia el pergamino de hierro, Tang Luo entendió que, después de todo, para estos pobres artistas marciales, tal vez incluso una técnica de nivel mortal con movimientos asesinos sería un lujo, y mucho menos la que tenían delante.
En realidad, eres más adecuado para el entrenamiento con espada. Tang Luo dijo suavemente, ya que estaba otorgando un favor. No dudó en decir lo que pensaba. Tienes una gran fuerza en el brazo, tu manipulación de la energía espiritual es bastante flexible y tienes una gran intención asesina, la espada te conviene más. Fan An estuvo totalmente de acuerdo con las palabras de Tang Luo, pero las técnicas de armas solo eran superadas por algunas técnicas de ataque de largo alcance en términos de precio, simplemente no tenía otra opción. Entre las técnicas impartidas en el campo de entrenamiento, la mayoría estaban relacionadas con puños y piernas. Solo aquellos que se desempeñaron excepcionalmente bien recibieron una o dos técnicas de armas. A la edad de 13 años, Fan An, que había construido sus cimientos, no se desempeñó bien, por lo que solo obtuvo una técnica de garra cuando se distribuyeron las armas. Esta técnica se llama técnica misteriosa estelar y espada innata estelar, pensada para ti. Dijo Tang Luo con indiferencia. Una técnica de rango amarillo con movimientos asesinos. Fan An quedó atónito, seguido de éxtasis, y asintió apresuradamente. No seas feliz todavía, tengo un trabajo para ti. Dijo Tang Luo con indiferencia, levantando casualmente el núcleo de la estrella frente a él y sosteniéndolo ante Fan An. Ahora estás practicando esta técnica estelar misteriosa, sostén este núcleo estelar. Entonces hay un problema. El rostro de Fan An se oscureció y bajó ligeramente la cabeza. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no era tan simple. Una técnica de rango amarillo con movimientos asesinos no es gratuita. Este núcleo estelar es probablemente algún tipo de dispositivo mágico. Al ver la expresión repentinamente grave de Fan An, Tang Luo pensó para sí mismo que el niño todavía era demasiado joven. Prometió seguirle lealmente, pero solo fueron necesarias unas pocas palabras para demostrar que los dos no habían establecido ninguna confianza. Fue un poco molesto. La atmósfera se volvió silenciosa e incómoda. Fan An dio vueltas a cientos de pensamientos en su mente, incluso pensó en dejar inconsciente a Tang Luo en el instante en que obtuvo los pergaminos de hierro y escapar del salón marcial, pero finalmente todos desaparecieron. Después de todo, la otra parte fue una vez el niño prodigio de 13 años que ascendió desde el reino mortal. Incluso ahora, tenía una fuerte presencia en el reino mortal. ¿Cómo podría derrotarlo con solo unos pocos movimientos? Si no podía incapacitarlo rápidamente, un solo grito y podría perder la vida aquí. En un dilema. De repente, Fan An sintió que Tang Luo esperaba que él hiciera un movimiento, con una expresión de diversión. ¿Había elección? En realidad, no lo hubo. Estoy dispuesto, dijo Fan An, con el rostro tranquilo mientras lo levantaba de nuevo. Las circunstancias eran más fuertes que las personas, no tenía lugar para negarse. La actuación de este vasallo fue bastante decepcionante. Adelante entonces, habló Tang Luo con indiferencia, empujando el pergamino de hierro de la técnica misteriosa estelar frente a Fan An. Fan An aceptó el pergamino de hierro y comenzó a estudiar esta técnica de rango amarillo. Hay que decir que su actitud era realmente excelente. En poco tiempo, comenzó a cultivarse hábilmente. En solo 2 horas, podría ejecutar completamente un ciclo. Infunde tu energía espiritual en el remolino que tienes en la mano. Tang Luo colocó el Star Core en manos de Fan An, que estaba sentado con las piernas cruzadas. Su voz era plana, pero ya no podía ocultar su emoción. Fan An aceptó el Star Core, se sentó con las piernas cruzadas y hizo circular su energía según las indicaciones de Tang Luo, infundiendo la energía espiritual absorbida en el remolino que podía ver dentro de sí mismo. Su corazón estaba lleno de desesperación, de hecho, como era de esperar, este era un objeto que absorbe su energía espiritual. El tiempo transcurrió lentamente, todo quedó en silencio. Fan An hizo circular energía espiritual durante 36 rotaciones sin detenerse. Toda la energía espiritual que debería haber sido absorbida por su cuerpo entró en el vórtice, sin una sola reacción. Durante su estado introspectivo, Fan An no se dio cuenta de que Tang Luo, que tenía sus ojos puestos en él, se arrodilló frente a él y sumergió su conciencia en su dantian. Tang Luo estaba extasiado. Su primer Star Shield finalmente fue activado. En el vacío del dantian, el Star Shield que giraba alrededor del Star Core brillaba levemente. Sumergió su conciencia en él y apareció un número. 4, 2. Como era de esperar, la aptitud de Fan An fue asombrosa. Tang Luo exclamó con admiración. El Star Shield puede absorber y convertir energía espiritual una vez al día. La tasa de conversión está controlada por Star Core.
Si Fangan pudiera convertirse en un títere que sostiene al niño estrella y cultivarlo todos los días, solo él podría proporcionarle a Tanluo 4,2 unidades de energía espiritual por día. Sumando el aumento diario de energía espiritual de Tanluo de 6 unidades, podría alcanzar un total de 10 unidades de crecimiento de energía espiritual por día. En solo unos meses, Tanluo podría ascender nuevamente al reino mortal. Pero ¿quién diablos se cultivaría sin energía espiritual? Abandonando su codicia, Tanluo comenzó a establecer la proporción de absorción de energía espiritual para el primer Star Shield en 2,1. 2,1. Estás de suerte, chico. Si no fuera por tu buena actitud. Tanluo estaba dispuesto a hacer una inversión porque la aptitud de Fangan era realmente rara. La familia Tan había reunido a muchos jóvenes talentosos, pero ninguno podía compararse con Fangan, incluidos los miembros del clan. Al observar el valor de poder espiritual de Fangan de 999, 364, todavía necesitaba más de 1700 para llegar al reino mortal. Si son 2,1 al día, 2 años y medio serían suficientes. Las ganancias futuras de este Star Shield podrían llegar a más de 4. Se sintió un poco emocionado con solo pensar en ello. Debido a que el primer niño estelar que se condensó era el nivel del reino mortal, Tanluo esperaba urgentemente que Fangan pudiera llegar al reino mortal lo antes posible. De esta manera, los 3000 puntos de poder espiritual perdidos al forjar el Star Shield podrían recuperarse rápidamente. De lo contrario, con esta renta diaria de energía espiritual de 2,1, se necesitarían 3 años para recuperar el costo, para entonces la oportunidad ya habría pasado. Mientras tanto, Fangan, que había infundido toda la energía espiritual en el vórtice, se llenó de odio. Después de hoy, encontraré una manera de escapar del salón de batalla, Tanluo. Un día yo, Fangan, te quitaré la vida. El joven humillado hizo una gran promesa sin ninguna expresión en su rostro. Estaba de luto por la pérdida de su energía espiritual, cuando de repente el vórtice que había absorbido la energía espiritual comenzó a inhalar y exhalar. El poder espiritual surgió como olas a lo largo de los meridianos hacia el Dantian. En solo un instante, el poder espiritual surgió a través de los órganos de Fangan y se sintió como si la cantidad hubiera aumentado en un 50%. Podría haber un tesoro tan increíble en este mundo. Fangan salió de su estado introspectivo y miró al niño estrella en su mano en estado de shock. La inscripción negra plateada era increíblemente profunda y fascinante. ¿Cómo se siente? Tanluo miró al atónito Fangan y preguntó. Salió de su estupor, se aferró al niño de las estrellas y se inclinó profundamente ante Tanluo, con palabras sinceras. Joven maestro, su benevolencia es como darme una nueva vida. No dejaré de recompensar vuestra gracia, aunque tenga que partirme el hígado y el cerebro. Las palabras fueron pesadas y sentidas. Levantarse. Tanluo respondió con indiferencia. Si no fuera por ti, aferrado con fuerza al Star Shield, casi habría creído tus palabras. Fangan levantó la cabeza y de mala gana volvió a colocar al Star Shield en su lugar original, pareciendo muy respetuoso. Tanluo tomó casualmente al niño estrella y le dijo a Fangan, a partir de mañana, ven a esta sala de práctica después de las comidas para cultivarte todos los días. Entiendo. Fangan hizo una reverencia, mostrando su respeto. Eso es todo por hoy. Se puede ir. Sí, joven maestro. Fangan se levantó y salió de la sala de práctica, cerrando lentamente la puerta tras él. Con el Star Shield en la mano, Tanluo miró el lugar donde se había ido Fangan. Sus ojos parecían desenfocados mientras murmuraba para sí mismo, será mejor que no me decepciones. Comedor de la mansión Tan no me importa. Extraño a mis 2 hijos. Los ojos de Shu Shui estaban rojos cuando pateó a Tan Sen, que estaba comiendo, en el pie. El salón de batalla es así. Las visitas familiares se realizan una vez cada 3 meses. Tan Sen respondió secamente. Desde que sus 2 hijos entraron al salón de batalla, el temperamento de su esposa había comenzado a estallar y él se sentía muy incómodo. ¿No eres tú el jefe de la secta? Cámbielo a una vez al mes. Shu Shui estaba furioso. El salón de batalla estaba muy cerca de casa, pero los 2 hermanos no podían volver a comer y descansar. ¿De qué sirvió tenerlo como jefe de secta? Eso no es bueno, ¿verdad? Siendo el jefe de secta del salón de batalla, Tan Sen sintió que un hombre debía apegarse a sus principios. Estaba planeando rechazar firmemente la demanda de su esposa. Tan Sen. Déjame decirte que si no me dejas ver a los niños, te aceptaré. Shu Shui se sintió extremadamente agraviado. ¿Qué diablos era el salón de batalla del clan Tan?
Ni siquiera permiten visitas, ella ni siquiera sabía si sus dos hijos habían engordado o adelgazado. Cuanto más pensaba en ello, más agraviada se sentía. De repente abrazó al pequeño Nuanuan que estaba bebiendo sopa y rompió a llorar. La niña de 5 años vio a su mamá llorar y también comenzó a llorar fuerte. Las dos mujeres se abrazaron y sus gritos resonaron por toda la habitación.